Buen día a cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a un tema del curso de filosofía. En esta oportunidad, pues vamos a estar hablando acerca del lenguaje y la lógica proposicional. Así de que tomen su cuadernito de notas, su lapicero, que les va a servir para poder realizar los ejercicios que más adelante les voy a estar asignando. Así de que, bienvenidos, vamos a comenzar. En esta oportunidad, pues vamos a estudiar algunas funciones del lenguaje y la lógica simbólica, que utiliza símbolos en vez de palabras. Para comenzar, nada mejor que hacerlo de la mano del gran escritor mexicano, Octavio Paz, que lo vamos a estar leyendo a continuación. Este señor, Octavio Paz, fue Premio Nobel de Literatura en el año 1990. Así que léalo de manera concisa, bastante precisa también. Lo vamos a leer junto conmigo y pues tratemos de comprender el texto en profundidad. El lenguaje. Casi todos los filósofos afirman que los vocablos son instrumentos groseros, incapaces de hacer la realidad. Ahora bien, ¿es posible una filosofía sin palabras? Los símbolos son también lenguaje, aún los más abstractos y puros, como los de la lógica y la matemática. Además, los signos deben ser explicados y no hay otro medio de explicación que el lenguaje. Pero imaginemos lo imposible, una filosofía dueña de un lenguaje simbólico o matemático, sin referencia a las palabras. El ser humano y sus problemas, tema esencial de toda filosofía, no tendría cabida en ella, pues el hombre es inseparable de las palabras. Sin ellas es inasible. El hombre es un ser de palabras. Para que podamos entender bien este texto hay que definir algunos conceptos que son un poquito complicados de por lo menos comprender. En este caso, pues groseros ya sabemos que es alguien ordinario o algo ordinario sin ningún tipo de arte. Asir, como lo vimos en esta segunda parte, asir significa tomar o agarrar, y la palabra inasible, que no se puede asir o que no se puede tomar o que no se puede agarrar. Bueno, eso es para que podamos entender de manera clara esta lectura. Si usted lo puede volver a leer, pues este es el momento para hacerlo. Mientras tanto, vamos a reflexionar. Según la lectura, parece que es imposible hablar del ser humano y del lenguaje por separado. El uno lleva al otro. ¿Qué piensa usted? Analice de nuevo el texto para ayudarle a responder a esa pregunta. Comente la oración. ¿El hombre es un ser de palabras? ¿Qué opina? ¿Cree que es cierto? Como un buen filósofo, escriba su opinión y su pensamiento argumentándolo. Por lo tanto, escriba usted lo que se le está pidiendo acá en las hojas de trabajo. Muy bien, vamos a entrar entonces de lleno al tema del lenguaje y la lógica proposicional. Todos y todas nos comunicamos para cumplir objetivos diferentes, preguntar, informar, manifestar órdenes, manifestar emociones, o sentimientos, dar órdenes, entre otros. Para ello utilizamos diferentes tipos de oraciones y en esta oportunidad pues vamos a recordar las oraciones enunciativas. ¿Qué son las oraciones enunciativas? Pretenden fundamentalmente informar, bien sea para afirmar o para negar algo. Y esto los vamos a clasificar en dos tipos de oraciones. Oraciones enunciativas afirmativas. Por ejemplo, son las 9:15 de la mañana, tengo frío, el triángulo tiene 3 lados, los árboles tienen hojas. Estas son oraciones enunciativas afirmativas. Pero también tenemos las oraciones enunciativas negativas. Ejemplo, la alarma no sonó. Jeffer tampoco ha entregado su tarea. Veamos, la palabra no y la palabra tampoco, de una u otra manera, forman parte de una negación. A las oraciones enunciativas les podemos atribuir los valores de falsedad o verdad. Por ese motivo, en lógica son conocidas como proposiciones.
Por tanto, podemos definir proposición como aquella oración de la cual se puede afirmar su veracidad o falsedad. Entramos entonces a hablar de la lógica proposicional. La lógica proposicional o lógica de enunciados, que también se le conoce así, es la parte de la lógica que estudia el modo de construcción de enunciados a partir de otros enunciados. Son proposiciones, expresiones tales como, por ejemplo, la mañana está fresca, tengo hambre, o 2 por 4 es igual a 8. Para expresar las proposiciones utilizaremos las letras minúsculas del alfabeto latino. Por ejemplo, la P, la Q, la R y la S, entre otras letras en minúsculas. Por ejemplo, la mañana está fresca, podemos sustituirla por la letra P. Esto pues nos será bastante útil cuando juntemos varios enunciados. Conozcamos entonces los conectivos lógicos. Estos nexos nos permiten conectar proposiciones simples para formar proposiciones compuestas con los conectivos lógicos. Se llaman conectivos porque unen o conectan proposiciones, permitiéndonos construir enunciados complejos. Los principales conectivos, como lo vamos a ver acá en esta imagen, son la negación, la conjunción, que lo podemos ver acá, la injunción, la condicional y la doble condicional o bicondicional. Ahora cada una de ellas pues se puede leer de la siguiente manera. En el caso de la negación, este es su símbolo y pues se interpreta como no. En el caso de la conjunción, este es su símbolo y se lee I. La disyunción, este es su símbolo y se lee O. La condicional, este es su símbolo y se lee sí. Entonces, se inicia la oración con un sí y pues se conecta con otra oración entonces, con la palabra entonces. Y la bicondicional se lee de la siguiente manera, sí y solo sí. Vamos a ir conociendo cada uno de los conectivos lógicos. Como les decía, la negación. Vamos a empezar con la negación. Dada que una proposición P se denomina la negación de P a otra proposición denotada por no P, que así es como se simboliza, y se lee no P. Veamos estos ejemplos. Donde P, Diego estudia matemática, y si le colocamos el símbolo, Diego no estudia matemática. Afirmación, el marcador es rojo, está denominada por esta letra. Y si le colocamos el símbolo, el marcador no es rojo. Esto no es muy complicado de entenderles, fácil también de explicarles. Entonces vamos a la conjunción. Dadas dos proposiciones P y Q, se denominan conjunción de estas proposiciones a la proposición P y Q. Bueno, y se lee de esta manera, P y Q. Esta es una conjunción. Veamos los ejemplos. Donde P, pues es igual a esta frase, la miel es dulce, y Q, la miel es nutritiva. Por lo tanto, al hacer una conjunción de estas dos, vamos a eliminar las palabras repetidas y únicamente dejamos las que nos sirven para hacer la conjunción. Ejemplo, la miel es dulce y utilizamos aquí la letra I, la palabra I también, para unir la otra oración. Y nutritiva. ¿Ven? Porque se repite la palabra la miel. La miel es dulce y nutritiva. Veamos este otro ejemplo. Q y R. Me gusta la miel. Donde Q, bueno, eso es lo que interpreta, me gusta la miel, y la R, me gusta la leche y me gusta la miel. Haciendo la conjunción Q y R,
la oración, la conjunción quedaría de la siguiente manera. Me gusta la leche. Estas dos palabras se repiten. Entonces, vamos a trasladar la palabra la miel a esta conjunción. Me gusta la leche y la miel. Vamos a conocer entonces la disyunción. Dadas dos proposiciones P y Q, la disyunción de las proposiciones P y Q es la proposición P, el símbolo Q, que se lee P o Q. Veamos. Ejemplo. Donde P es la proposición la camisa es blanca y Q la camisa es negra. Al hacer la disyunción, veamos, hay palabras repetidas, entonces se omite. La camisa es blanca porque está la premisa mayor, es la que vamos a utilizar como base. La camisa es blanca. Aquí está la letra, es para unir la Q. Se repite, entonces dejamos es gris. La camisa es blanca o gris. O es gris, que también lo podríamos colocar así. Veamos este otro ejemplo. La camioneta va veloz, que es la proposición P. La proposición Q se lee la camioneta va lento. Entonces, teniendo la proposición P o Q, se lee de la siguiente manera. La camioneta va veloz o va lento. O lento, que podría también ser así. ¿Verdad? Pasamos entonces a la siguiente, al siguiente conectivo, que es la implicación o condicional. Implicación de las preposiciones P y Q es la proposición P, el símbolo Q, que se lee de la siguiente manera. Si P, entonces Q. La proposición P se llama antecedente. Este es el antecedente y la preposición Q se llama consecuente de la implicación o condicional. Es decir, que esta va a determinar a esta otra. Veamos. P, si llueve, si llueve. Q, se moja la gente. El resultado sería, al unir estas dos oraciones, estas dos proposiciones en esta implicación condicional, si llueve, entonces se moja la gente. Veamos, Ana es guatemalteca. La proposición Q, Ana es centroamericana. Se dan cuenta aquí no hay un sí, pero al unirlo con este tipo de conectivo, quedaría de la siguiente manera. Si Ana es guatemalteca, entonces no podríamos colocar Ana porque se repite, entonces es centroamericana, ¿verdad? Entonces podemos ver acá que ya cuando existe este conectivo lógico, pues entonces ya podríamos colocar el sí y el entonces, como lo vemos acá. Vamos a conocer la bicondicional o doble implicación. Doble implicación de las proposiciones P y Q, ¿sí? Es la proposición P y el símbolo Q, que se lee de la siguiente manera. P, sí y solo sí, Q. Veamos el ejemplo, o los ejemplos. Donde la proposición P es un triángulo es equilátero. Y la proposición Q se lee, tiene los tres lados iguales. Entonces, al tener nuestro conectivo lógico de doble flecha, que es P, Q, que esto ya saben, se lee sí, solo sí, entonces lo trasladamos acá. Un triángulo es equilátero, sí y solo sí, tiene los tres lados iguales. Veamos este otro ejemplo, donde la proposición P se lee iré a la fiesta y la proposición Q se lee tengo descanso. Entonces, al momento de unir la P y la Q en esta bicondicional, vamos y quedaría de la siguiente manera. Iré a la fiesta si y solo si tengo descanso. Entonces, aquí es en donde hemos llegado al final del lenguaje proposicional utilizando los conectivos lógicos. Ya sabemos, el lenguaje proposicional utiliza la lógica para elaborar
sus enunciados. Por lo tanto, les invito a realizar este ejercicio. Representa las proposiciones usando la letra P y Q, empleando el conectivo lógico que corresponde. Tiene un ejemplo, veamos. Si como tamal, entonces tomo chocolate. Si se dan cuenta, está con negrita las palabras claves que nos van a servir para saber qué tipo de conectivo lógico se está utilizando en las proposiciones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos sí y solo sí. Bueno, entonces ustedes ya más o menos sabrán qué tipo de símbolos están utilizando. Aquí hay un sí y hay un entonces. Aquí hay un sí y solo sí. Aquí hay un y. Aquí hay un sí, entonces. Y aquí hay un sí y solo sí. Muy bien. Entonces pasamos a nuestro siguiente tema, el camino del pensar. Leibniz y el principio de la razón suficiente. En esta oportunidad, pues en el camino del pensar nos lleva hasta Wilhelm Leibniz, un filósofo, matemático, jurista y político alemán, uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII, y vamos a ver un poquito de su filosofía. Wilhelm Leibniz, nacido en 1646 y fallecido en 1716, ocupa un lugar importante en la historia de la filosofía y de las matemáticas. Junto con Descartes y Spinoza, es uno de los grandes racionalistas del siglo XVII. Además de otros aportes en el campo de la filosofía, desarrolló el principio lógico de la razón suficiente que estudiaremos a continuación. Cabe resaltar que en temas anteriores hemos estudiado los 3 principios lógicos de Aristóteles: identidad, no contradicción y el tercero, excluido. Pues bien, en este tema aprenderemos el 4º enunciado que lo elaboró Leibniz, el principio de la razón suficiente, que se traduce: todo tiene una razón de ser. El principio de la razón suficiente nos dice que lo que es por alguna razón. Nada existe sin una causa o razón determinante. Pero para que podamos entender todo esto, les invito a leer un fragmento de su título, de su libro titulado Monadología. Leamos. Nuestros pensamientos están fundados sobre 2 grandes principios: el de contradicción, según el cual juzgamos falso lo que implica contradicción, y verdadero lo que es opuesto a lo falso; y el de razón suficiente, en virtud del cual consideramos que no hay ningún hecho verdadero o existente sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo. Entonces, el principio de la razón suficiente nos da una respuesta a una exigencia natural de nuestra razón, según la cual nada puede ser solo porque sí. Todo obedece a una razón. Necesitamos explicaciones que nos ayuden a comprender la realidad. Por ejemplo, si nos preguntamos por qué algunos objetos flotan en el agua y otros no, tal vez nuestra primera respuesta sea porque unos pesan mucho y otros no. Pero hay barcos que pesan toneladas y flotan. Y en cambio, si echamos un clavo al agua, se hunde. Esto quiere decir que la explicación del peso no es correcta. Debemos seguir buscando una explicación mejor. ¿Cuál creen ustedes que sería? Como ustedes, pues en algún momento han tocado estos tipos de temas en el curso de física fundamental, y pues si han pasado por el principio de Arquímedes, podrá explicarlo de mejor manera esta situación de por qué un barco que pesa toneladas no se hunde y por qué un clavo que no pesa mayor cosa sí se hunde. Muy bien. El estudio de una ciencia nos va a poder ayudar a encontrar respuestas a dichas interrogantes. Ahí es donde surge el conocimiento. Pasamos entonces a conocer otras voces, otras razones que hablan más o menos de la lógica. Después de estudiar la lógica proposicional, que se expresa en un lenguaje a base de letras y conectivos lógicos, en este apartado que les estoy mostrando ahorita, del tema de otras voces y otras razones, pues nos lleva a recordar la escritura maya, que posee símbolos diferentes a las que utilizamos en la actualidad. La antigua escritura maya es una escritura ideográfica compuesta a base de glifos y símbolos que expresan ideas completas. Encontramos esta escritura en estelas y códices
antiguas joyas de nuestro patrimonio cultural. Las estelas son grandes monolitos donde nuestros antepasados registraban fechas y hechos históricos. Las estelas de Quiriguas en Izabal son un testimonio hermoso de la escritura maya. Ahora bien, los códices son una especie de páginas elaboradas con piel de venado, con la corteza del árbol de amate, que se doblaba en forma de acordeón. En ellos se narraban fiestas sagradas, profecías y llevaban las cuentas del tiempo. Pasamos a la otra sección de este resumen, el rincón ético. El Niminatzig, que significa respetar la palabra. Los mayas tenían como un valor alto el cumplimiento y la responsabilidad fundada en la palabra. Esto significa respetar y cumplir la palabra que viene de la madre y del padre, de la abuela y del abuelo. La palabra dada es palabra empeñada, no es preciso escribirla en un documento. La palabra es un mandato interior de la persona y se cumple según el compromiso contraído. La palabra es la verdad, es el origen del universo e instrumento de la creación. El diálogo, la consulta y el consenso fueron dados a través de la palabra dada, a través de la cual se hizo la energía y la vida. De ahí que el resto sea un valor esencial en la filosofía maya. Vamos a leer este fragmento del Popol Vuh sobre la importancia de la palabra. Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumats en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí, Tepeu y Gucumats. Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando. Se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y sus pensamientos. Bien, entonces es muy importante poder respetar la palabra. En resumen, hablamos de lo que es la lógica proposicional. Definimos la proposición como aquella oración de la cual se puede afirmar su veracidad o falsedad. La lógica proposicional estudia el modo de construcción de enunciados a partir de otros. Los conectivos lógicos pues son nexos que permiten conectar proposiciones simples para formar proposiciones compuestas, y la cual en el cuadro ustedes pueden ver los diferentes conectivos, que es la negación, sus símbolos de esta manera, su representación lógica y se lee no P. La conjunción, sus símbolos, su representación lógica y se lee P y Q. La disyunción, el símbolo, su representación lógica y se lee P o Q. La condicional, su símbolo, su representación lógica y se lee sí, P, entonces Q. Y la bicondicional, que este es su símbolo y su representación lógica es de esta manera y se lee P, sí, solo sí, Q. Pasamos también y explicamos el tema de Leibniz, que fue filósofo, matemático y desarrolló el principio lógico de la razón suficiente. ¿Y qué significa este principio? Pues dice que lo que es por alguna razón y nada existe sin una causa o razón determinante. Y por último vimos acerca de la escritura maya, que es una escritura ideográfica, y encontramos esta escritura en estelas y códices. Muy bien, hemos llegado entonces al final de nuestro tema. Espero que les haya gustado y les haya llamado bastante la atención. En la guía de trabajo están los ejercicios en los cuales ustedes deben realizar. Así que tengan un buen día, que Dios me los bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, en una próxima oportunidad.